Estamos viendo el desarrollo de la política, va bajando la espuma pospaso, se van acomodando los actores, y a mí me llama la atención un hecho. Usted sabe dónde está el expresidente Mauricio Macri, ¿no? No, ¿a dónde? ¿Sabe dónde está? No, No, Hay varios dirigentes que están así en el sí. exterior. que se van a tomar un descanso. A nivel nacional Bueno, y a nivel local también. el presidente Macri está en Marruecos, En Marruecos. el expresidente Qué Macri, bien. participando del Mundial. No de alfajor. ¿De qué? No no de truco, podría ser, de bridge. Él participa de eso, él está en Marruecos participando del Mundial de Bridge. Mientras tanto, ya hemos señalado en varias oportunidades acá, en todo el análisis post-paso, la incómoda situación en que ha quedado la candidata de Juntos por el Cambio, quien finalmente es candidata Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que ha sido desplazada, digamos, del espacio que ocupaba como principal antagonista de la Casa Rosada del gobierno, por Javier Milei. Como que ha quedado en el centro Patricia Bullrich, en el extremo que era el que ocupaba ella frente a Larreta, era una competencia ella, Larreta, gobierno nacional. Ahora ella ha quedado en el lugar de Larreta, es como que se ha larretizado. No porque ella se haya larretizado, sino porque el desempeño de Milei la ha colocado La oposición como moderada en el escenario general, en el sistema que alumbró la PASO. Si nosotros analizamos qué fue la interna de Juntos por el Cambio, esa interna fue en realidad una pelea por el liderazgo del PRO que planteó Rodríguez Larreta contra Mauricio Macri. Y que tuvo estribaciones. Sí, la ganó Macri, digamos. ¿No? A la luz del La resultado. ganó Macri vía Bullrich. Esta pelea tuvo distintas estribaciones. La primera de ellas, hubo, por supuesto, los escarceos verbales, diferenciándose, digamos, Larreta de Macri, pero tuvo algunas estribaciones importantes. La primera de ellas fue el desacople de la elección de jefe de gobierno porteño de la elección presidencial. Medida que los Macri decían, bueno, no va a ir, esto que implicaba que el candidato a jefe de gobierno porteño no va a ir con la boleta presidencial. Entonces los Macri decían, bueno, esto nos va a perjudicar al candidato del PRO, que no va a poder ir en el distrito con el candidato presidencial. Finalmente creo que lo ha beneficiado Jorge Macri, porque no sé cómo le hubiera ido a Marras, que era el candidato jefe de gobierno porteño, el precandidato jefe de gobierno porteño libertario, si hubiera ido pegado a la boleta de Milei. ¿Ah? Podríamos hacer una especulación con eso. Entonces, finalmente, en esta irrupción de Milei, me parece que lo beneficia a los Macri. De todas formas, ese fue el primer ruido. Detrás de eso, ¿qué se escondía? Decía, vos, Larreta, lo estás beneficiando a Martín Lustó. Lo estás beneficiando a los radicales en la pelea contra Jorge Macri. Y hubo una gran tensión. Jorge Macri, que estuvo hasta julio de este año siendo simultáneamente intendente de Vicente López. Y candidato de... No solo candidato, era intendente de Vicente López en uso de licencia y ministro de gobierno de Rodríguez Larreta. Como para hablar, digamos, del liderazgo de Rodríguez Larreta, ¿no? O sea, había una incompatibilidad que se marcó en algún tramo de la campaña para tratar de voltear su candidatura, sectores que no están vinculados directamente con Larreta. Primera estribación del conflicto. Otra estribación del conflicto fue este intento de incorporarlo al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la alianza por parte de Larreta, que también fracasó. Se fue deteriorando. Eran todos como capítulos o episodios en esta pelea por liderar el PRO que Larreta mantenía contra Macri, que era obvia.
pero que Larreta nunca se animó a dar hasta el fondo. Nunca se animó, por ejemplo, a decir yo lo respaldo a Lustó. Pese a lo cual Lustó perdió por solamente un punto la candidatura a jefe de gobierno porteño ahí en la Cava. Interna, Macri se ubica en esa interna donde todos veíamos lo que estaba ocurriendo, pero Macri intenta ubicarse por encima de la pelea. Se notaban sus preferencias por Bullrich, pero trató de ubicarse por encima de la interna como una especie de garante de la unidad del espacio. Yo estoy como si él sigue siendo el jefe y el referente principal. Gana, o sea, es derrotado Larreta, el parricida tentativo, digamos, es derrotado por Macri, vía Bullrich. Y de pronto Macri, que ya venía con unos coqueteos bastante sugestivos con Milei, que es el principal adversario que tiene Bullrich en este momento, yo diría que es más adversario que el gobierno nacional, Milei. Ya venían los coqueteos que se hablaba, Milei diciendo que fue un excelente presidente. Milei cuando termina la PASO, gana, comunica que Mauricio Macri lo había llamado para felicitarlo. Macri había dicho que, bueno, la motosierra es fundamental, pero tiene que ser parte de una caja de herramientas. Creo que Javier Milei es parte del cambio que se viene en la Argentina. Los libertarios son una realidad. Después le elogió a Bullrich, qué sé yo. Pero, bueno, ya... Luego Milei dice que su idea es designarlo a Macri, en su eventual presidencia, como una especie de canciller blue. O sea, un cargo por encima del canciller, como una suerte de embajador internacional, porque abriera mucho mercado, porque tiene mucho contacto, porque tiene mucho prestigio. Bueno, capaz que hay Marruecos ya está empezando en el campeonato de bridge, Macri esté empezando a cumplir estas funciones. Toda una serie de mimos y de mensajes. Digamos, Macri en ningún momento, es como que Macri no desacredita a Milei. No asume, digamos, que Milei es un competidor de Juntos por el Cambio. El que lo ha desplazado Juntos por el Cambio, por lo menos hasta las PASO, como principal opción de gobierno. Y Macri deja hacer esta propuesta de que va a ser el canciller blue, fue descartada no por Macri, sino por un colaborador de Macri, Fernando de Andrés, que dijo, bueno, no hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esta propuesta, estamos todos con Patricia, bla, bla. Pero Macri se fue a Marruecos. En un momento clave para Bullrich, porque Bullrich, pasada la interna, tiene que trabajar para retener el voto de Larreta. Hoy Larreta le hizo un favor ahí en la reunión del Consejo de las Américas, donde Bullrich rechaza el ingreso de Argentina al BRICS, diciendo vamos a trabajar por vos, Patricia. Pero Macri no está. En este momento, donde hay una gran duda, o es difusa, o hay una discusión sobre la integridad del voto de Juntos por el Cambio. Se supone que la figura de Macri es muy importante y determinante para esto. Pero al margen de esto, de todo esto movimiento, que bueno, uno podría decir, bueno, en realidad se trata de una cuestión diplomática, el tipo no tiene por qué no ser amable. Hay una agresión de Macri, de los Macri, sobre Bullrich. ¿Cuál es? Que no sé si será deliberada o no. Como dije, Jorge Macri gana la interna de Juntos por el Cambio sobre el radical Martín Lustó por un punto. La interna muy reñida. Y designa como su candidata a vicejefa de gobierno
a Clara Mucio, que es la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de la Reta, una pro paladar negro. Va a ser su vicejefe de gobierno. O sea, fórmula pro pura, no obstante los resultados obtenidos por el radicalismo ahí en el distrito. Gesto que fue interpretado, por supuesto, por el radicalismo muy mal, por el radicalismo porteño, y gesto que tiene especial significación en este marco donde los coqueteos de Macri con Milei agreden fundamentalmente a los radicales. Los radicales dicen este tipo es un fascista. Bueno, ayer el diputado Chichi Sosa en la Cámara Baja tuvo un discurso muy, muy duro. Pero digamos, los radicales tienen una identidad muy contraria a lo que Milei representa. Entonces ahí hay una tensión que se incrementa y que se estimula a partir de esta decisión que toma Jorge Macri, primo de Mauricio. Primo de Mauricio. Estos coqueteos con Macri ya tuvieron efecto en la coalición cívica. Sí. Elisa Carrió renunció a su candidatura al Parla Sur, Sí. disconforme con esto, con estos coqueteos, y diciendo cosas muy duras sobre Milei. Acá me tomé el trabajo de tomar algunas notas, y dice Bullrich, por ejemplo, como presidente, Milei puede ser Hitler, o peor todavía porque no tiene equilibrio emocional ni templanza. Este chico sabe mucho de economía, pero de nada más. Cuando la sociedad entra en la ira, se enferma, y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz, en el campo de concentración. Sí, durísimo las declaraciones, ¿no? Y se renuncia a la candidatura. O sea, los coqueteos de Macri se materializan en una exclusión, en una marginación de la Unión Cívica Radical porteña, en la fórmula, digamos, que va a presentar el PRO, como si Nita la siguiera. Sí. Y estos coqueteos agreden al radicalismo y a la coalición cívica, que son los socios del PRO, Juntos por el Cambio. Y Macri está en Marruecos, en un silencio y en una actitud por lo menos equívoca. Patricia Bullrich está desamparada ante esto. En este momento clave, queda desamparada de quien le sirvió como paraguas durante toda su interna. La desampara en este momento clave, donde tiene que juntar, donde tiene que reorganizarse junto por el cambio, para dar la pelea contra Milei, para entrar en el balotaje, sea contra Milei o sea contra Massa. Bueno, falta todavía, quedan un par de meses hasta las generales de octubre. Pero hay que ver cómo evoluciona, porque Macri y Milei se intercambian flores, y a Macri no parece que lo incomode demasiado la figura de este personaje, como la está incomodando a su ahijada. Hay como una deserción de Macri, que tiene un gesto mucho más duro en esta exclusión, donde le está diciendo, mientras tiene que retener la integridad de Juntos por el Cambio, no pone énfasis por garantizar o por hacer gestos hacia esa integridad en su distrito. Él trabajó mucho para que Jorge Macri fuera el candidato ahí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa y qué proyecciones tiene eso? Deben ser unas preguntas que la deben estar atormentando a Patricia Bullrich por estas horas. Diciendo, ¿a qué está jugando este tipo? Del cual yo fui instrumento en interna contra Rodríguez Larreta. ¿Y ahora qué pasa? Ahora apareció Milei y yo estoy ahí
en una nebulosa. Y encima pelear con todos los socios, que después, bueno, van a tener que Bueno, trabajar para la candidatura de Bullrich, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Hoy Rodríguez Larreta le dijo, bueno, vamos a estar con vos, Patricia. Bueno, no sé qué otra cosa podía decir. Pero, digamos, equívoca, como mínimo, la actitud de Macri. Si uno lo mira, es como un patriarcado, ¿no? Como el patriarcado, no le gustaría que se instale el patriciado, sería patricia. El patriarcado es una cosa, tiene que ver con el género, también podríamos verlo desde esa perspectiva. Si uno mira todo el campo, va a ver, o podría analizar, que hay un movimiento simétrico también en Unión por la Patria. Es como que Cristina Kirchner tampoco aparece. Cristina Kirchner, que jugó un naipe ahí, digamos, se lo tuvo que tragar Massa, apoyó el kirchnerismo, bien acá por la candidatura de Juan Grabois, que le fue mal, y ahora no aparece ella. También como si lo dejara, como diciendo, bueno, mire, yo con Massa, Alberto, vos solo, digamos. está bien, ¿qué querés? Nos ha tocado las circunstancias, pero no, lo mismo que le hacía a Alberto Fernández. Pero la diferencia es que Massa, ahí se entiende por qué Massa tal vez Massa, no dejó el Ministerio de Economía. Porque hay dos lecturas del Ministerio de Economía. Una que el responsable es la cara de la crisis, de la inflación, claro, de todos los problemas que estamos atravesando, que detonan este malestar, este clima tan extraño que hay con esto de los robos, sería más que saqueos, todavía no son saqueos, que nadie sabe qué hay detrás. Hay chicos armados que están saliendo a la calle en el conurbano. Una cara del Ministerio de Economía es esa. La otra es que ahí tiene unos resortes el tipo. Él siendo ministro de Economía puede, por ejemplo, volver de Estados Unidos, bueno, conseguir esta plata. Puede aparecer como el piloto que mantiene las cosas más o menos como para que no se... Y resorte de poder. Puede incidir sobre los gobernadores que van a ser clave en esta pelea, claro, que viene. Sobre los intendentes, que lo han cortado bastante, de intendente del conurbano. O sea, son dos caras. Así que Massa, digamos, esa orfandad que es tan profunda, que se nota tanto, que puede ser circunstancial, ojo, en Patricia Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich no tiene la jefatura de gobierno porteño, no tiene ningún gobierno, no tiene ningún ministerio, no tiene ninguna herramienta institucional. Para ella es fundamental el respaldo de Macri. Massa, sosteniéndose como ministro de Economía, con Alberto Fernández, que recién apareció hoy para hacer el anuncio del ingreso al BRICS, y ayer creo que salió diciendo que, pidiendo que mantengamos la paz social en el marco de estos saqueos. Menos mal que nos puede defender el Chapulín Colorado, ¿no? Massa tendría como un mayor grado de autonomía. Como no sé si le viene tan mal que Cristina Kirchner no aparezca a Massa. Como si le viene tan mal no quedar pegado o tan pegado o empezarse a despegar del kirchnerismo y asumir otro tipo de identidad, para lo cual no tiene demasiados problemas. Massa tampoco es medio camaleónico el hombre para asumir identidades. La deserción de Mauricio Macri es un tema interesante, Costello, para preguntarle a la gente del PRO, que acá en Catamarca particularmente, han quedado bastante cómodos. Ellos, digamos, no perdiendo la elección, y van a meter las dos bancas que tienen, parece que las van a retener. Salvo que los libertarios... Es que ese es el problema. En vez de ser 5-3, como sería el ingreso de la oposición con los pasos, se invierta. Por ejemplo, Carlos Molina estaría complicado, por ejemplo. ¿Y quién entraría? Y bueno, entraría... 3 radicales entraría. Sí, Mamerto Acuña, Natalia Herrera y Tiago Puente. Cuarta creo que está Natalia Saceta. Bueno.
Hay que ver cómo Pero es una linda cómo ha sido. pregunta para ver cómo se va desarrollando y cómo se va acomodando este escenario nacional que ha quedado tan incierto por el tema, por la irrupción de Milei. Macri, en esta circunstancia, con el PRO y Junto por el Cambio, con una gran necesidad de reorganizarse, de reinvertirse frente al fenómeno Milei, y Macri jugando al bridge en Marruecos. Estará adelantando sus funciones de embajador blue de Javier Milei. Pregunta.